Ya. Y hoy les voy a dejar algo interesante para aquellas mentes que les gustan las cosas extrañas. Yo soy uno de ellos que le gustan las cosas extrañas, que tienen mucha explicación. De que era chico me gustaban las cosas extrañas. De hecho, leí mucho Von Däniken y muchas cosas de esas. Cuando uno queda medio, Este, ¿Por qué? Porque uno se hace un montón de preguntas, ¿no? Sobre todo lo que te dice, por un lado, eh, la ciencia o la historia, este, que se contradicen un poco eh, con algunas cosas que van saliendo a la luz. Bueno, los voy a poner un poco en contexto, ¿no? Los filósofos griegos, tradicionalmente, lo que te enseñan y todo lo demás, era que no solamente que eran pelados y barbudos, sino que los tipos no eran muy afectos al trabajo manual, ¿no? Ellos estaban ahí en su nube de contemplación, de ideas, pero no eran muy afectos a la parte técnica, ¿no? Salvo algunas excepciones como Arquímedes, ¿no? Que no era pelado, sí era barbudo, era muy peludo, según nuestros archivos históricos. Siracusiano, o sea, vivía en Siracusa, que era una ciudad-estado, para llamar una polis griega, que no andaba en buenas relaciones con los romanos porque era pim, pum, pam, pero claro, era una ciudad difícil de conquistar, incluso hoy en día, si uno tiene la suerte de viajar al Mediterráneo, a Siracusa, va a ver las murallas que tenían. No era fácil de desembarcar, no era fácil de tomar la ciudad, aunque eventualmente la ciudad cayó, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, ahí estaban los muchachos, Séneca, en fin, todo lo demás, Aristóteles pensando, ¿no? Platón, pi, 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 pi. Y Arquímedes estaba con su llave de tuerca haciendo cosas, ¿no? Pero parecería ser que esa concepción tiene un fallo fundamental, ¿no? O sea, no era tan así, o por lo menos es lo que nos dice la historia, que no era tan así. Resulta que por allá, por el 1901, andaban unos pescadores ahí, encuentran de casualidad un naufragio cerca de la isla de Anticitera, ¿no? ¿Y qué encuentran en la isla? En la isla no, en el naufragio. En la isla, bueno, había otras cosas, pero no encontraron nada de la isla. Encontraron en el océano bajo el agua, o sea, el mar Mediterráneo. Encontraron un dispositivo, que parece un montón de chatarra, en fin, ¿no? Parece un viejo reloj de, de cuerda, hasta que entran a ver que el naufragio era del año, se calculaba entre el año 100 o 60 a.C., en ese margen de tiempo, por, en fin, las otras cosas que encontraron asociadas al naufragio. Ahora resulta que empiezan a limpiar esto, que era un rompecabezas mecánico de un montón de piezas, lo cual llevó años y años tratar de entender para qué servía. Primero porque por la datación, estamos hablando del siglo I, de origen griego, por las inscripciones que tenía inscripciones en griego y en egipcio. Entonces uno se pregunta, pero ¿qué hacía este mecanismo? Que aparte entran a ver que el tipo era dentado y por lo tanto era un complejo mecanismo de relojería encontrado 700 años antes, y en realidad no, en realidad un poco más. Estamos en el año 1 y los primeros relojes son del 1500 y pico. Bueno, 1500 años antes, lo que se supone que tendrían que haber existido los relojes, aparece este mecanismo, pero aparte muy sofisticado de relojería, en un naufragio griego. Y ahí, bueno, todas las especulaciones saltan, ¿no? Desde que los alienígenas ancestrales habían, bueno, que era un mecanismo que había sido diseñado básicamente por alguna inteligencia
no terrestre, en fin, ¿no? Daba para muchas cosas. Incluso Cousteau en la década de los 70, bueno, estuvo en el naufragio, rescató algunas monedas que obviamente databan al naufragio, más o menos ahí o sea, sumó pruebas a la antigüedad del naufragio, que era casi de 1900 años de antigüedad, ¿no? Rayaba los 2000 años. Entonces, algo no andaba bien, o sea, cosas raras pasaban en Grecia. ¿Por qué? Porque supuestamente este nivel tecnológico de hechura de mecanismos no era propio de los griegos. Una cosa evidente que sale así, apenas lo ves, es que no podía ser un prototipo, o sea, no era que un genio de la mecánica, de buenas a primera, de la noche a la mañana, el tipo desarrolla un mecanismo de relojería. Es como si yo me despertara de mañana y mientras me rasco la espalda, me diseño una computadora cuántica de una, sin previa electrónica. El tipo va, agarra un par de cables, pim, 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 pa, pa, pum, pa, chan. No. Por la forma que tiene, es un producto de una larga escuela. O sea, no es un prototipo. Bueno, y resulta que allá por el 2007 logran más o menos armar fehacientemente lo que podría ser este mecanismo, y el resultado es una complicada caja, supuestamente era de madera, lo cual obviamente se pudrió. Los tipos lo hicieron en acrílico para ver el mecanismo, ¿no? Una genialidad realmente, se pasaron. Y bueno, ¿qué es esta cajita tan compleja? Bueno, era una especie de sky map de la época. El tipo con esa caja podías predecir eclipses, posición de los planetas, fases lunares, un montón de datos muy útiles, sobre todo para la navegación y bueno, para la observación astronómica. A mí lo primero que vi esto, dije, si esto hubiera estado en la época, o sea, Tycho Brahe hubiera perdido un ojo, había perdido la nariz, bueno, había perdido un ojo con tal de tener ese aparato para su centro astronómico Urania. Para aquellos que no saben, Tycho Brahe era uno de los más grandes observadores de la antigüedad. Todo un personaje, el tipo había perdido una nariz en un duelo y usaba una nariz de oro. Y tenía los instrumentos más avanzados de la época y sus observaciones eran muy precisas. El problema es que el loco le daba el chupe, la juerga, ¿no? A la fiestonga. Era un disipado, no dejaba de ser un genio, pero era un disipado. Y Kepler, Jonas Kepler, digamos el último gran astrólogo que quedaba de la época, Johannes Kepler logra trabajar con un tiempo hasta que el tipo se muere y tuvo todas unas peripecias para poder conseguir las anotaciones, lo cual le permitió después diseñar que las órbitas que explicaban el retroceso de los planetas. Uno observa el correr del año y el planeta Marte, Júpiter, de pronto detienen su recorrido y vuelven para atrás y vuelven para adelante, lo cual volvía locos a todos aquellos que tenían el concepto ptolomaico de la observación astronómica de círculos concéntricos. Bueno, Kepler demuestra matemáticamente y con las observaciones de Tycho Brahe que eran elipses. Dejando de lado esta parte nerd de la charla, a lo cual yo les digo, Tycho Brahe hubiera matado por tener el dispositivo antinacera, es porque daba unas observaciones muy precisas y se pasaba bajo el sobaco algunas ideas ptolomaicas que era o sea, capo de tutti capi de astronomía de la época. O sea, hacía correcciones que no estaban a disposición de los astrónomos europeos 1000 años después. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué hubo? Se especula de que había
sigue una escuela de artesanos mecánicos. De hecho, hay algunas puntualizaciones de los algunos autómatas que hicieron furor en Europa, pero eso es mucho posterior al siglo I. Hay algunas anotaciones perdidas, pero lo que pasa es que escuchen una cosa, ¿no? Para que tengan una idea. Arquímedes viene en Siracusa. Hizo un montón de inventos, algunos de los cuales, perdón hasta ahora, como el tornillo de Arquímedes, que es la primera bomba para sacar agua. El tipo era brillante, era un genio y un genio mecánico. Entonces estaba el famoso espejo de Arquímedes, algo que hay datos escritos pero no hay pruebas físicas. Aparentemente el tipo había inventado una especie de espejo de paraboloide, una cosa así, que concentraba la luz del sol y prendía fuego las naves. O sea, vos te acercabas y eras fosfatinado por un rayo láser solar hecho por el muchacho que era un crack. Pero sí lo que hay evidencia era de la famosa garra de Arquímedes. El tipo es el papá de la palanca, el que dijo, denme un punto de apoyo y mover el mundo. Bueno, tenía una garra que los agarraba a los barcos y los daba vuelta. O sea, el tipo era el jefe de la defensa de Siracusa. Bueno, de hecho, los romanos, a cargo del cónsul Marcelo, toman Siracusa. Y bueno, la historia cuenta, la historia, la leyenda, pero aparentemente Arquímedes estaba totalmente ajeno de que estaban sitiando la ciudad, porque si no, no explicaría por qué estaba en el patio haciendo unos círculos, y se le acerca un romano de como de 2 metros con clara intención de decapitarlo, ¿no? Arquímedes agarra y le dice, mira, córrete loco que me estás haciendo sombra y no puedo hacer los círculos de esto. Bueno, el romano no se lo toma bien y lo liquidó en el momento, isofácticamente, matando de esa manera a uno de los grandes genios de la historia. Y bueno, ustedes podrán hacer las conclusiones. De la mano de los romanos, también tenemos varios incendios de varias bibliotecas. Por ejemplo, a mí la cosa de mayor pérdida que me dio en la vida fue cuando estaba mirando Cosmos, cuando Carl Sagan cuenta del incendio de la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría es una biblioteca enorme hecha por los egipcios ptolomaicos, o sea, descendientes de Ptolomeo, uno de los generales de Alejandro Magno. Y claro, la ciudad tenía, por ley, cada barco que llegaba con un papiro, algún libro, tenía la obligación de dar una copia. Entonces los tipos, de esa manera, hacían como Google, chorreaban todos los libros y los tenían en su biblioteca, lo cual tenía un compendio de todo el conocimiento antiguo. La pérdida de la Biblioteca de Alejandría genera uno de los más grandes brechas temporales de conocimiento. Pero no fue la única biblioteca, fue la más grande incendiada, pero estaba la biblioteca de Pérgamo, había otras bibliotecas, porque había muchas ciudades que copiaban a Alejandría, que era famosa, no solamente por su faro, sino por su biblioteca. Pero los romanos aparentemente eran piromaníacos, los tipos iban y prendían todo fuego, ¿no? También tenían otra costumbre que era sembrar el sal. O sea, vos te retobabas con los romanos, no solamente te aniquilaban, sino que sembraban sal, cosa de que nunca más fueras a volver a vivir ahí, ¿no? Mataban el gato, prendían fuego todo. Eran verdaderamente unos bárbaros. Sin embargo, por una ironía del destino, también salvaron muchas cosas que ellos mismos habían destruido, porque dentro de las huestes romanas había gente con cabeza que, como loco, trataba de salvar algunas cosas para evitar que estos hititas de la antigüedad prendieran todo fuego. Vale decir que en algún momento había una escuela de ingeniería mecánica, o algo chico obviamente, ¿no? Pero que posiblemente familiar, artesanal. Los metales usados eran bronce en el dispositivo, con una aleación bastante alta en cobre, en realidad bastante alta en estaño, 90 y pico por ciento de estaño, 95% y 5% de cobre, lo cual le daba cierta ductilidad, pero tenía una gran precisión. Entonces,
pónganse a pensar esto, no es solamente hacer los engranajes que va a hacer funcionar la máquina, sino los principios observacionales atrás. O sea que eso fue diseñado por alguien que conocía de astronomía, y ya decía que conocía mucho de mecánica, así demasiado lejos. El tipo quería algo, tenía una idea, y habrá llegado a justamente este taller donde había este maestro o maestros del engranaje, y lograron hacer una máquina realmente muy avanzada. De hecho, se le dice que es la primera computadora analógica de la historia. Lo cual no dice a las claras qué cantidad de cosas uno ignora. Obviamente se perdieron en el correr de la historia, porque las campañas romanas contra las polis griegas fueron tremendas. Pero no solamente, porque no solamente los romanos estaban en guerra, o sea, había todo tipo de tribus yendo, viniendo, asolando, liquidando, en fin. Una costumbre que permaneció inalterada también gran parte durante la Edad Media, en fin. Entonces, cuando ustedes ven, si ustedes ven la serie Vikingos, cuando llega Ragnar a Inglaterra, los ingleses de la época consideraban que las construcciones romanas habían sido hechas por gigantes, no por seres humanos. Se había perdido el conocimiento. La pérdida del conocimiento, la pérdida del nexo histórico genera malinterpretaciones de todo tipo, en fin. Entonces, este dispositivo que le estaba mostrando ahora, que es espectacular, que generó toda una controversia durante muchísimo tiempo, hasta que algunos loquitos muy nerds, ingenieros ellos, lo diseñan y rescatan un montón de cosas, porque estaban los signos zodiacales en griego, pero bueno, los griegos le agregaban los 5 días al año que no le agregaban los egipcios, pero la anotación de los meses era egipcio, o sea que el aparato era multicultural. O sea, estaba diseñado para los eruditos de la época, o sea, los que habrían griego o egipcio, o sea, para los científicos de la época. Entonces, el hecho de tener el dispositivo armado y funcionando generó también un montón de preguntas y de aclaraciones que nos llevan, no sé, ¿no? Lo que se debe haber perdido es increíble en el correr de la historia, ¿no? Y este es por eso el título, ¿no? De cosas raras pasaban en Grecia, porque realmente cosas raras pasaban en Grecia, cosas mucho más raras pasaban en Egipto, y no te digo las cosas que pasaban en la Roma de Calígula, porque hay toda una película y eso ya más que raro era más complicadito, pero sí mucha tecnología antigua nos deja con la boca abierta, no solamente por la existencia, sino cómo esas cosas se pudieron perder. Y sí, se pierden con la fractura de la continuidad temporal, pero sobre todo con el arraigo y todo lo demás. Si vos matás a los ingenieros o matás a los médicos, bueno, el conocimiento médico se pierde, el conocimiento ingeniero se pierde, obviamente. Bueno, vamos a dejar por acá. Ha sido un video breve para cumplir con las normas, los cánones y todo lo demás. No pongo música para evitar que YouTube me la impugne. Puse el otro día, dije, tengo que poner música clásica que no tiene derecho a autor, y puse La Primavera de este muchacho, el Vivaldi, ¿no? Me salía el cardenal Rosso, porque el tipo era cardenal vestida de rojo. Y me la impugnaron. ¿Por qué? Porque parece ser que la interpretación tiene derecho a autor. Está bien. No sé, sale con una guitarra cantando, haciendo la cortina musical, algo que no van a querer escuchar ustedes, seguramente. Estoy como el bardo Asentuseric de Asterix y Obelix, ¿no? Que él pensaba que era un crack cantando, tocando el laúd, y todo el resto del día decía que era un desastre, ¿no? Bueno, nos estamos viendo pronto, será hasta dentro de unos días. Estamos desfasados, o sea, estamos hoy a jueves. Supuestamente esto tendría que haber salido el lunes, pero salió jueves. O sea, ¿qué marca esto? Bueno, una total desorganización de parte mía.
Siguiendo, obviamente, con mi condición de ser un desordenado en las cosas. Y no pienso cambiar porque yo estoy viejo y no me importa. Bueno, un abrazo grande, gente, que pasen lindo. Nos estamos viendo próximamente con alguna cosa loca, que hay muchas. Vamos a tratar de evitar de hablar de gente loca porque hay tarea para miles y miles de programas. Hay mucho loco suelto. Hubo mucho loco suelto en el pasado. Hay mucho loco suelto y por lo que estamos viendo va a haber muchos más locos sueltos en el futuro, lo cual llena nuestros días de una incertidumbre bastante complicada porque hay algunos de estos locos que están en el poder, porque mientras que es el vecino de al lado no pasa nada, pero es un presidente o lo que sea, la cosa toma un carácter un poco más serio. Nos estamos viendo. Chocito.